Buenos días a todos los estudiantes que ya están conectados. Vamos a iniciar nuestra clase de hoy. Para recordar un poco, hemos terminado ya la unidad de movimiento de tierras y por lo tanto nos queda simplemente la última unidad, que es el diseño de drenaje en carreteras. Aunque no es un tema exclusivamente de diseño geométrico de carreteras, debido a que no está en otras materias de hidráulica la parte de drenaje de carreteras, vemos por conveniente introducir el tema acá en diseño geométrico, porque el drenaje es parte del dimensionamiento de una carretera y por lo tanto sus elementos de drenaje son fundamentales. Al igual que todos los elementos de las carreteras, el drenaje es un parámetro importante. Entonces, la intención de esa unidad es complementar lo que es el diseño de carreteras con la parte del diseño de drenaje en carreteras. Para ello, vamos a ver algunos conceptos generales. El sistema de drenaje son obras que facilitan el manejo adecuado de fluidos. En realidad, lo que nos interesa en la carretera es captar las aguas superficiales o subterráneas, encauzar esas aguas y desagotarlas en algún punto donde no estén afectando a la estructura de la carretera. En la mayoría de los proyectos de carreteras, un buen sistema de drenaje permite una mayor durabilidad a la carretera, menor cantidad de problemas y deterioros en la carretera y mayor transitabilidad. En cambio, una mala adecuación de la parte de drenaje en la carretera puede influir hasta la destrucción de la misma carretera. La carretera es muy susceptible del elemento agua y podría, en varios elementos de la carretera, podría destruirlas la presencia de demasiada agua. Entonces, el tema drenaje por eso es importante, porque nos permite un manejo adecuado del agua superficial y subterránea que está cerca a la carretera. El objetivo es conducir las aguas de escorrentía o flujo superficial a su disposición final. El agua que fluye sobre la plataforma de una carretera es aportada ya sea por los taludes superiores adyacentes o por el escurrimiento local. El agua que llega a la carretera normalmente va a ser del agua superficial proveniente de la pluviometría, o sea, de las aguas de lluvia, que llegan a la estructura de la carretera, de manera que es necesario captarlas y poderlas llevar hasta una disposición final de su escurrimiento. Para ello, este flujo debe ser encauzado de tal manera que no se produzca daños en la carretera ni afecte a su transitabilidad. En esta unidad, lo que vamos a ver son los distintos tipos de obras de drenaje para captar, eliminar las aguas, asegurando así la estabilidad, durabilidad y transitabilidad de la carretera.
Para un estudio más adecuado, vemos que es importante separar lo que es el drenaje superficial en carreteras y el drenaje subterráneo en carreteras. Son dos partes del drenaje en carreteras. El drenaje superficial se entiende la remoción de los excesos de agua acumulados sobre la superficie del terreno a causa de lluvias muy intensas y frecuentes, topografía muy plana e irregular y suelos permeables. Es decir, la mayor cantidad de agua que llega a la estructura de la carretera es de carácter superficial, proveniente de las lluvias que, y dependiendo de la topografía que se tenga en la carretera y la calidad del suelo, pueden llegar a ser importantes caudales que vayan superficialmente por los elementos de la carretera. La otra posibilidad es el drenaje subterráneo, es decir, se entiende por aquel que tiene por objetivo impedir el acceso a capas superiores de la carretera, especialmente al terreno firme, por lo que se debe controlar el nivel freático del terreno y los posibles acuíferos y corrientes subterráneas existentes. Siendo la menor cantidad de corrientes subterráneas que pudieran afectar a la estructura de la carretera, en algunos lugares sí es necesario hacer obras de drenaje subterráneo propias para encauzar y evitar que por capilaridad llegue a la estructura firme de la carretera y pueda dañar inclusive la superficie de rodadura, ¿no? O sea, por capilaridad puede subir las corrientes subterráneas, pueden llegar a niveles de la capa de subbase, base o capa de rodadura. Entonces, es otro conjunto de obras de drenaje que debemos pensar para satisfacer el drenaje en la carretera. Vamos a empezar a estudiar las obras de drenaje en el drenaje superficial. Hemos tomado algunas de las obras más importantes, no les diría que son todas, podrían haber algunas más que en algún tipo de carretera se necesiten, pero que no son comunes a todas las carreteras, ¿no? Sin embargo, hemos tomado las obras más comunes, como son las cunetas, las contracunetas, las alcantarillas de alivio y las alcantarillas de cruce. Además de los puentes, no en el sentido estructural de los puentes, porque para eso hay otra asignatura y está a nivel de estructuras, es para verlo al puente como una obra de drenaje, en su posición de obra de drenaje. Entonces, de todas estas que nos parecen las más importantes, las que siempre van a existir en las carreteras, las iremos estudiando una a una. Vamos a empezar con las obras de cunetas. ¿Qué son las cunetas? Las cunetas son zanjas que se hacen a ambos lados de la carretera con el propósito de recibir y conducir el agua pluvial, el agua que escurre de los cortes, de la plataforma y de las áreas adyacentes. Cuando las cunetas pasan del corte al terraplén, se prolongan a lo largo del pie del terraplén, dejando una berma convencional para dejar que se sature el terraplén, lo cual es causa de asentamientos.
es decir, las cunetas son elementos longitudinales que van a todo lo largo de la carretera en las zonas de corte, no en las zonas de terraplén, porque no tendríamos el espacio para su construcción, pero podríamos llevar a pie de terraplén si es necesario, o buscar otro elemento como formar una cuneta ficticia con un cordón que sería un lado de la cuneta ficticia y la plataforma de la calzada con su pendiente transversal. Entonces, esas cunetas pueden variar según dos tipos de casos en general, por geometría y por revestimiento. Vamos a ver primero a las cunetas vistas desde el punto de vista de la geometría. Por geometría, las cunetas pueden tomar dimensiones triangulares, rectangulares o trapezoidales. En el caso de triangulares, podrían también ser de paredes simétricas o de paredes asimétricas. En el caso de las cunetas triangulares, como las vemos aquí en la figura, estas serían las triangulares de paredes simétricas y estas las triangulares de paredes asimétricas. Son obras de drenaje que normalmente en las carreteras pavimentadas no tomamos como geometría las cunetas triangulares en general, pero son una alternativa. Desde el punto de vista, siempre vamos a tomar dos aspectos importantes para la elección, que es el aspecto hidráulico, es decir, cuál funciona mejor hidráulicamente, y el aspecto constructivo, o sea, cómo se construye la cuneta de manera que el rendimiento sea óptimo al construir la obra de drenaje dentro de la carretera. En el caso de las triangulares, visto desde el punto de vista hidráulico, no es la que absorbe mayor caudal, ¿no? Se ha comprobado por los estudios e investigaciones que no es la que absorbe mayor caudal esa sección. Entonces, no es la más aconsejable por la parte hidráulica. Por la parte constructiva, hacer una cuneta triangular puede ser más fácil constructivamente, y tal vez esa sea una elección en su momento, porque la cuneta triangular se la hace, si vamos a hacerla con equipo pesado, la vamos a hacer con la motoniveladora, con la cuchilla de la motoniveladora, que normalmente tiene 90 grados. Entonces es fácil formar esta excavación de la cuneta triangular con la cuchilla de la motoniveladora. Inclusive de paredes desiguales, con dos acciones de la cuchilla se pueden armar estas cunetas triangulares y facilitar el rendimiento de la excavación en la cuneta triangular. Entonces, desde el punto de vista constructivo, sí sería adecuado elegir cunetas triangulares, pero desde el punto de vista hidráulico no es la más aconsejable. El otro tipo de cunetas es las cunetas rectangulares. Las cunetas rectangulares, que tienen una base por una altura, no son las más aconsejables porque desde el punto de vista
hidráulico tampoco son las que tengan mejor caudal, las rectangulares. Entonces, hidráulicamente no es la más óptima la cuneta rectangular. Y desde el punto de vista constructivo, puede hacerse con maquinaria pesada, tanto las retroexcavadoras que tienen un cucharón rectangular, podrían realizar la excavación de las secciones de las cunetas. Pero desde el punto de vista de seguridad vial, es la cuneta menos recomendable porque es la más peligrosa ante posibles salidas de vehículos de la calzada hacia la cuneta, siendo la cuneta rectangular la que con mayor facilidad provocaría un vuelco al vehículo. Entonces, desde el punto de vista de la seguridad vial, no es la cuneta más recomendable, la rectangular. Desde el punto de vista hidráulico, la cuneta recomendable es la trapezoidal. La trapezoidal es una forma de un trapecio que está demostrado que es la que mayor caudal llevaría comparada con las otras secciones. Entonces, desde el punto de vista hidráulico, es una cuneta recomendable. Desde el punto de vista constructivo, las trapezoidales, si bien son más conflictivas en realizarlo, pero se pueden realizar con equipo pesado. Utilizando las retroexcavadoras, se podrá hacer la parte rectangular y realizando trabajo con la motoniveladora, podríamos hacer la parte de las paredes laterales. Entonces, en la mayoría de las caseteras pavimentadas van a haber secciones trapezoidales, pero eso no quita la posibilidad de que vean algunas triangulares o rectangulares también. O sea, es elección del proyectista y de la empresa consultora que está haciendo el proyecto, ¿no? En las triangulares, si es pensando en la seguridad vial, se aconseja las paredes asimétricas, porque una posibilidad de un vehículo que se salga de la carretera tendría mayor posibilidad de menor impacto del accidente con una pared diferente, más suavizada para la entrada de un vehículo. En el caso de las trapezoidales, también la trapezoidal se podría hacer con paredes no simétricas, como en este caso de la figura que estamos viendo, y sería una cuneta con paredes desiguales. La pared más suavizada sería al lado de la calzada, ¿no? Y la otra sería al lado del talud. Entonces, desde el punto de vista geométrico, es esta la cuneta más recomendable, por lo constructivo y por lo hidráulico. Desde el punto de vista del revestimiento, las posibilidades en las cunetas son de tener cunetas no revestidas y cunetas revestidas. ¿Cuáles son las cunetas no revestidas? Normalmente las no revestidas van a ser parte de una carretera no pavimentada, o sea que sea de tierra o de ripio, o inclusive podría ser una pavimentada que no se le hacen las cunetas. Tenemos casos en Bolivia de algunas carreteras que no se han hecho las obras de drenaje revestidas. Entonces, ese trabajo de
de formar las cunetas sin revestimiento se hace a través de la motoniveladora, donde tenemos un corte de la cuneta en el material, formando normalmente una cuneta triangular, ¿no?, de paredes desiguales, que lo hace la motoniveladora. La ventaja de las cunetas revestidas es que se va a hacer con equipo pesado y va a ser más rápido su rendimiento y van a estar listas las cunetas una vez que pase el equipo pesado. Sin embargo, su desventaja es que estas cunetas no son durables a través del tiempo, ¿no? Porque la presencia de lluvia lo que va a hacer es deformarla, esta cuneta, con facilidad mayor cuando el material es fino y puede ser arrastrado por el caudal de agua, o también puede ser socavado por el agua dependiendo del caudal y de la fuerza con que viene el agua. Entonces podría ser socavado y deformada esta cuneta. Si ven un poco en las carreteras que tenemos, algunas de ellas tienen ni siquiera la forma de una cuneta, pero en principio se ha debido hacer la cuneta, pero van quedando deformadas con el tiempo. En cambio, las revestidas sí son más durables en el tiempo, nos garantizan un caudal en las cunetas calculado y dimensionado. La desventaja sería que tiene un costo, ¿no? Tiene un costo adicional que debe involucrarse en el presupuesto de una carretera. En la figura de la derecha podemos ver a las cunetas revestidas. Este revestimiento puede ser, en nuestro país, puede ser de mampostería de piedra, que es una mezcla de piedra con una pasta cementicia que está alrededor de las piedras y forma la mampostería. O puede ser con hormigón ciclopio, que utiliza, además de la pasta cementicia y el agregado, utiliza piedra desplazable. Podríamos armar también las cunetas con hormigón ciclopio o con hormigón simple, un hormigón normal que conocemos, podríamos utilizarlos para formar las cunetas revestidas. Y en algunos países, también en muy pocos proyectos, se ha utilizado cunetas prefabricadas, o sea, fabricadas en otro lugar en fábrica y solamente ir a colocarlas al lugar de la cuneta. Entonces, eso ha aumentado los rendimientos para las longitudes muy largas de cunetas que se tienen que hacer. Entonces, ha sido una muy buena alternativa la de las cunetas prefabricadas. Entonces, tenemos varias alternativas de revestimiento también. ¿Cómo se dimensionan las cunetas? Las cunetas están dimensionadas para llevar un caudal de agua que se capta y se transporta hasta un lugar donde vamos a hacer desagotar esa cantidad de caudal para evitar que perjudique a la estructura de la carretera. Para ello tenemos que determinar ese caudal que tiene nuestra cuneta, y para determinar ese caudal utilizamos la ecuación racional, que es caudal igual C por I por A,
donde C es un coeficiente de escorrentía que está determinado para diferentes tipos de materiales y que vienen establecidos ya por varias fabricantes y las normas también a veces las tienen. La intensidad de precipitación, que sí la tenemos que determinar a partir de la precipitación máxima diaria y horaria, en función a esas precipitaciones máximas, podemos aplicar algún método en hidrología y determinar la intensidad máxima de precipitación. Normalmente el método que les enseñan a ustedes es Gumbel o hidrograma unitario, pero hay varios métodos más. Cualquiera de ellos sirven para determinar esta intensidad de precipitación. Y finalmente tenemos el área de aporte, que es el aporte que va a tener la cuneta para su caudal. Entonces, esa área de aporte está en función de una longitud y un ancho. La longitud está restringida por la posición de las alcantarillas de alivio. Entonces, entre dos alcantarillas de alivio se forma una longitud donde va a aportar el agua para esa cuneta. Entonces, esa longitud está dada por la separación entre alcantarillas de alivio, que según nuestras normas, esas alcantarillas de alivio deberían estar cada 100 metros. Sin embargo, debido a la parte económica, no siempre se pone cada 100 metros. Entonces, en algunos proyectos están cada 200, en algunos cada 400, hemos llegado hasta poner cada kilómetro una alcantarilla de alivio. Obviamente que mientras más la longitud, mayor va a ser el caudal que tenga que soportar esa sección de la cuneta, y no es la intención hacer cunetas muy grandes, pues, ¿no? O sea, la intención es hacer cunetas que se puedan colocar sobre la sección excavada para la carretera. Entonces, ¿cuánto mide más o menos una cuneta? Una cuneta puede tener un ancho de plantilla de entre 0,80 y 1,20. Eso es lo normal que utilizamos en Bolivia. Puede ser de 0,80, de 0,90, de ancho estoy hablando, ¿no? De plantilla, de ancho, 0,80, 0,90, de 1 metro, hasta 1,20. Y más anchos no son convenientes porque ya involucra a un mayor movimiento de tierras que hay que hacer. A veces eso tiene un mayor costo, ¿no? Aquí tenemos una tabla de coeficientes de escorrentía, así están establecidos en diferentes normas y bibliografía, estas tablas de coeficientes de escorrentía para diferentes periodos de retorno, ¿no? Y diferentes tipos de materiales, asfalto, concreto, zonas verdes, áreas de cultivos, etc. Y aquí están algunos métodos, el método Gumbel y el método de hidrograma unitario, que son los que más enseñan a nivel de hidrología, y también hay otros métodos, el método de Hazen-Williams, el método de Thomson, son métodos que también sirven para la intensidad de precipitación. Cualquier método es válido y ustedes utilizarán el que han aprendido en hidrología para dimensionar para sus proyectos. Para visualizar lo del área de aporte, que les decía es un ancho por un largo, el largo está dado por la separación de las alcantarillas de alivio, que serían estas marcas puestas, entre esas forma la longitud del área de aporte para las cunetas, y el ancho está, lo lógico sería desde el eje de la carretera
hasta el punto más alto transversalmente. Pero por fines de diseño, se recomienda que limitemos al derecho de vía. El derecho de vía sí está establecido, que es 50 metros a cada lado del eje. Entonces, a lo sumo podremos tener como área de aporte de la cuneta la longitud, que es la separación entre alcantarillas de alivio, por el ancho, que sería el derecho de vía, por los 50 metros. En muchos casos va a ser menos de 50 y en otros podría ser más, pero tenemos que elegir la más conveniente. Una vez que tengamos el caudal, lo que podemos hacer inmediatamente es determinar la sección de la cuneta, que para eso utilizamos la ecuación de Manning, donde ya tenemos el caudal, podemos determinar el coeficiente de rugosidad de acuerdo al material de revestimiento. Nuestra incógnita sería el área o la sección de la cuneta. Vamos a conocer el radio hidráulico, que es áreas está relacionado con el área también, y la pendiente de la cuneta, que normalmente es la misma pendiente de la longitudinal de la carretera, aunque en algunos casos podríamos forzar esta pendiente si nos interesara llegar a una alcantarilla de alivio. Pero lo normal es que esta pendiente sea la misma pendiente de la carretera. Entonces, todos los elementos son conocidos y la única incógnita es el área o sección que tenemos. Y una vez determinada esta área, ya podemos relacionarlo con las dimensiones de la cuneta, eligiendo cuál va a ser la geometría. Si, por ejemplo, sería base por altura, una rectangular, esta área sería igual a base por altura. Como es conocer el área, podríamos definir la base, que es lo que generalmente se define, y encontrar la altura o el tirante de la cuneta. Entonces, con esta ecuación determinamos la sección de la cuneta y con la sección de la cuneta las dimensiones. Y con eso estaría dimensionada la cuneta hidráulicamente, ¿no? Este procedimiento también lo utilizamos para los siguientes elementos de drenaje, que son las contracunetas o zanjas de coronación. Las contracunetas o zanjas de coronación, por definición, son las excavaciones que se hacen en el terreno natural en la parte alta de los taludes de corte, con el fin de interceptar y encauzar el agua de lluvia superficial que escurre ladera abajo desde mayores alturas, con la función de evitar la erosión de los taludes, la colmatación de las cunetas
y la afectación de la plataforma por el agua y material de arrastre. Las contracunetas o zanjas de coronación son, en la figura de la izquierda, podemos ver, están en cabecera de talud. A pie de talud está la cuneta, este es el talud, y en la cabecera del talud está la zanja de coronación. Esta zanja de coronación lo que quiere es captar estas aguas que vienen desde más arriba, transversalmente, y evitar que lleguen al talud colindante con la carretera y lleguen los caudales hasta la plataforma inclusive, o hasta el agua hasta la cuneta, y podrían tener material de arrastre que podría llegar inclusive. Entonces, para evitar eso se pone zanjas de coronación o contracunetas, que son más importantes cuando la altura del talud de la carretera es más alto, y entonces tenemos que hacer banquetas o banquinas. Está recomendado que lo hagamos banquinas a cada 8 a 10 metros de altura, y en cada banquina ponemos también una cuneta de banquina que llega a ser una contracuneta o una cuneta que abarque para captar las aguas que llegan hasta ese nivel y transportarlas hasta un lugar donde desagotemos esas aguas. Entonces, en estos casos de taludes muy altos, tenemos que hacer varias cunetas de banquina para captar las aguas, ¿no? Entonces, ese es el propósito de las contracunetas o zanjas de coronación. Por geometría, pueden ser rectangulares o trapezoidales, ya no triangulares, porque como veíamos las triangulares nos interesaba desde el punto de vista de la construcción por hacerlo con la motoniveladora. En el caso de las contracunetas o zanjas de coronación, sería muy costoso subir a la motoniveladora hasta niveles de la contracuneta. Sí se podría, pero implicaría mucho movimiento de tierras para preparar una entrada para las motoniveladoras, entonces no es lo más común. Lo más común es que evitemos hacer eso y busquemos otras alternativas para las contracunetas. Y en ellas nos quedan las rectangulares y trapezoidales. De estas dos, pensando en que no vamos a poder hacer con equipo pesado muy grande, tal vez podríamos subir un equipo pesado más liviano como las retroexcavadoras pequeñas, que son las que normalmente llamamos gallinas. O sea, esos equipos son más pequeños que tal vez podrían entrar hasta esos niveles. Esos servirían para hacer una excavación rectangular. Y si queremos hacer trapezoidal, el resto sería trabajado a mano. Y cuando no podemos hacer con equipo, lo tenemos que hacer manual. La excavación de las contracunetas o zanjas de coronamiento la hacemos con equipos, con grupos de gente manual, a pico y pala, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, las más usuales que se han hecho en Bolivia son las rectangulares, porque la mayoría de las contracunetas y zanjas de coronamiento en los proyectos de carreteras de Bolivia se han hecho con excavaciones manuales, y en la mayoría de los casos ni siquiera revestidos.
o sea, se han dejado a las contracunetas a nivel de tierra, ¿no? La otra posibilidad de esas es el revestimiento. Las normas de la ABC para caminos fundamentales nos dan que las contracunetas también tienen que ser revestidas. Entonces está en el presupuesto el revestimiento de las contracunetas. En el caso de otras carreteras de menor importancia a nivel departamental o municipal, si las hacen las contracunetas, porque en algunas ni siquiera las hacen, son contracunetas hechas a mano, ¿no? Entonces no es muy usual que hagan revestidas. Para el cálculo del dimensionamiento de las contracunetas, utilizamos las mismas fórmulas que para cunetas. Es decir, primero determinamos el caudal, que es el coeficiente de escorrentía por la intensidad de precipitación y por el área de aporte. El coeficiente de escorrentía dependerá del tipo de material y estará establecido ya en tablas. La intensidad de precipitación será la misma que se ha utilizado en cunetas, porque es el mismo lugar. Entonces es probable que sea la misma intensidad de precipitación calculada por Gumbel o hidrograma unitario o cualquier otro método. Y lo que va a variar es el área de aporte, porque el área de aporte en la contracuneta tendrá que ser desde un lugar ubicado de la contracuneta hasta el lugar más alto de donde viene el agua. Entonces, necesitamos establecer eso, aunque lo más común es utilizar solo el derecho de vía, ¿no? Como ancho. Entonces ya tenemos el caudal, vamos a la ecuación de Manning y determinamos el área de la sección de la cuneta, de la contracuneta, con esta ecuación, conociendo el caudal, conociendo el coeficiente de rugosidad dependiendo del material, conociendo el radio hidráulico y conociendo la pendiente de la contracuneta. Con eso determinamos el área de la sección y con el área de la sección ya calculamos las dimensiones de la contracuneta rectangular, o sea, adoptamos una base y calculamos la altura. A esa altura, tanto para la cuneta como para la contracuneta, le sumamos un borde libre que le llamamos. Ese borde libre es de 10 centímetros para darle mayor capacidad y que no haya rebalses a nivel de cuneta y de contracuneta con los caudales máximos, ¿no? Entonces, de esa manera calculamos las cunetas y las contracunetas. Hasta aquí vamos a avanzar hoy. No sé si tienen alguna pregunta, alguna aclaración. Tienen la palabra. Inge, ¿puede volver a mostrar, por favor, cuál es la contracuneta, por favor? La contracuneta es la estructura de drenaje que está a cabecera de talud. La carretera está aquí abajo, como se ve en la figura. Al borde está la cuneta y ahí viene el talud de corte. En el talud de corte, a cabecera de talud, ahí está una zanja de coronación o contracuneta que nos sirve para captar aguas que vienen de puntos más altos y evitar que lleguen hasta la carretera. Entonces aquí las captamos esas aguas,
las transportamos hasta un lugar donde desagotemos y evitemos que afecten a la estructura de la carretera. Ese es el propósito de la contracuneta. Muchas gracias, hincha. Bueno, si no hay alguna pregunta más, el tiempo que nos queda quiero dedicar rápidamente a fijar fechas. Tenemos que fijar fechas de la segunda evaluación, del recuperatorio, de la entrega de proyecto y de 2 revisiones más que va a haber de avance de proyecto antes de la entrega final del proyecto. Entonces, vayan viendo sus calendarios. El semestre termina el 9 de julio y si queremos dar tiempo a un recuperatorio, nuestras opciones para la segunda evaluación solo son los días sábados. Tendrían que ser, tenemos el 28 o el 25 y el 2 de julio. El 25 ya sería el siguiente sábado. No sé si es muy pronto, pero está en consideración. Serían entre el 25 y el 2 de julio para la segunda evaluación. El 2, por favor, Inge. Tengo mayor tiempo para estudiar. Ya, entonces quedamos el 2 de julio, la segunda evaluación, y para el recuperatorio sería el 9 de julio, porque no tendríamos más tiempo tampoco. Tendría que ser a la semana siguiente, el 9 de julio, porque el recuperatorio es o de la primera parte o de la segunda. Es de la nota más baja. Entonces, tenemos que esperar dar la segunda y conocer sus notas y elegir la nota más baja para el recuperatorio. Entonces, vamos a tener esa semana del 2 al 9 para que conozcan sus notas y elijan de cuál quieren dar el recuperatorio. Entonces nos quedaría la segunda evaluación el 2 de julio y el recuperatorio el 9 de julio. Ahora vamos a definir la entrega del proyecto. Yo creo que la entrega del proyecto, para que no perjudique al estudio tanto para la segunda evaluación o el recuperatorio, tendría que estar entre esas fechas, pero no un sábado, sino un día jueves. Entonces el jueves no tenemos muchas opciones. Creo que el único que nos queda es el jueves 7 de julio para la entrega del proyecto. Porque la anterior a esa sería el 30, que ya es, no sé si es muy pronto. Pero si ustedes están de acuerdo, podrían entregar también el 30 sus ¿Y lo vamos a entregar, y lo vamos a entregar así en físico o en digital todo? en físico. Inge, perdón, digamos, el examen va a ser el 2, ¿no ves? Sí, El preparatorio, ¿cuándo va a ser hecho? Perdón. el 9 de julio. Ahí. El proyecto entonces fue el 7. Sí, el proyecto no, yo creo que no nos queda más que el 7, porque el 30 sería muy pronto, ¿no? Sí, el 7. Ya, entonces entrega de proyecto es el 7 de julio. Entonces, de aquí al 7 de julio va a haber 2 revisiones más, pensando en que me debe mostrar la parte de la mayoría ha revisado la parte de planimetría,
No he revisado todavía a todos en altimetría y en movimiento de tierras y drenaje todavía falta. Entonces, para la siguiente revisión sería el siguiente sábado, que sería el 25 de junio. Y para no coincidir el siguiente ya sería el examen, entonces la siguiente revisión sería un jueves, el jueves 30. El 30 de junio sería la cuarta revisión del proyecto para ver el avance y ya el proyecto mismo lo entregarían el 6 de julio. Entonces, para que se anoten, repetimos, la segunda evaluación el 2 de julio, el recuperatorio el 9 de julio, la entrega del proyecto el 7 de julio, el tercer avance del proyecto el 25 de junio y el cuarto avance el 30 de junio. Esas serían las fechas ya definitivas para acabar nuestra materia, ¿no? En las clases que nos quedan vamos a avanzar lo que nos falta y hacer ejercicios. Eso vamos a hacer en todas las clases que nos faltan, ¿no? Con eso terminaremos esta clase. No sé si hay alguna pregunta más. Inge, un favorcito, ¿será que puede mandar el link de las clases grabadas hasta hoy día, por favor, Inge? Sí, voy a mandar. Siempre están en el Drive todas las clases grabadas. Esta también la voy a mandar hoy. Y si no tiene el link, o sea, está en el grupo del WhatsApp, está el link, pero ahí está el link para entrar al Drive, ¿no? Ah, ya, Inge, no sé en el mismo link, porque yo Sí. entré y solo me mandaba. Ah, ya. De todas maneras, se lo voy a volver a poner ahora para los que no tienen el Drive, ¿ya? Mil gracias, Inge, muy amable. ¿Alguna otra pregunta? Inge, la tercera Inge, revisión, ¿hasta dónde va? Tenemos que hacer. La tercera quisiera ver hasta movimiento de tierras, hasta secciones transversales. Inge, Pero, yo tenía una si no, lo que puedan hasta altimetría, hasta curvas verticales, ¿no? Sí, díganme, no le escuché a su compañero. Inge, tenía una duda de los trazos de verticales. Yo ya lo hice, pero tenía una duda. No sé si me lo puede revisar. Sí, termino la clase y usted se queda para que me muestre, Bueno, Inge. ¿ya? Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, entonces todos pongan sus nombres en el chat para que sea la asistencia de esta clase. Pongan sus nombres al chat y nos volvemos a ver el día jueves en una clase presencial. Hasta luego a todos. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Que le vaya bien, Inge. Buenas. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Se queda el compañero que
que quiere que se lo revise, yo le voy a compartir la pantalla para que me muestre sus curvas verticales. Bueno, y ya le comparto. ¿Se ve mi pantalla, ingeniero? Todavía no sale, ahora sí. Bueno, lo que está así de color café es el terreno, lo que ha salido. Ya, Después ya está en rojo y en amarillo ya es el trazo ya. ya. Eso queda que me lo revise si está bien o no para corregir. A ver. ¿Son curvas simétricas todas? Sí, todas son simétricas y tenía la duda de que cuánto dimensión le vamos a dar, digamos, de longitud, digamos. Por ejemplo, a este yo le he dado 100, digamos. ¿De dónde ha sacado eso? Esa era mi duda de que a base a qué, digamos, voy a diseñar esa longitud, porque Ya. en la, En las listas, clases hemos puesto las fórmulas para la longitud mínima. Para los diferentes casos, o sea, hay 4 casos de si va de mayor a D sub 0, menor a D sub 0, si es curva de ángulo saliente o ángulo entrante. Por ejemplo, el primero es encima, ¿no? Es una curva vertical encima. Y hay una fórmula para este caso que les he dado en clases que para hallar la longitud mínima. Y si esa longitud mínima es menor a 100 metros como ha tomado, entonces le hago valer su trazado, no hay problema. En los otros pasa lo mismo, pero tiene otras fórmulas. Por ejemplo, para la segunda curva vertical, que ya no es encima, sino es en columpio, tiene otra longitud usted, ¿no? Ahí tiene que sacar la longitud mínima, y si su longitud que ha asumido es de 65, entonces está bien. Si la longitud mínima es menor a 65, entonces está bien esta curva y no hay problema. entonces todas estas longitudes yo me las sumo, digamos, para saber. Se adopta a partir de la longitud mínima, o sea, tiene que calcular las longitudes mínimas y se puede adoptar. Entonces, si las que están menores o mayores a la longitud mínima, todas se aceptan. Pero ¿cómo sabríamos qué caso estaríamos? Porque solamente tenemos el dato de la distancia de visibilidad, nada más. Entonces, No, es que usted tiene que elegir que sea el primer caso, digamos, D sub 0 mayor a L, y hacer con esa fórmula. Si le sale que D sub 0 no es mayor que L, si no es menor, entonces utiliza la otra fórmula que es D sub 0 menor a L, ¿no? o sea, digamos, voy en el caso 2, utilizo la fórmula del caso 2. Sí, o el caso 1 o el caso 2 sí va a cumplir. Empiece por uno de los casos, pero si le sale mal, se va a dar cuenta que lo que usted se ha planteado no está en números, digamos. Si se utiliza D sub 0 es menor a L y le sale mayor, entonces no le corresponde esa fórmula, sino la otra. Entonces yo me asumo un caso, digamos. Sí, un caso se asume. Ya. Bueno, entonces, si digamos está bien, digamos, esas curvas, digamos, estas verticales, pero el trazo estaría bien, ¿eso? Sí, o sea, lo que no
no me convence es que esté diseñando, no sé si ha diseñado el programa, pero las noto como circunferencias y en realidad son parábolas. Pero no sé si es proveniente o lo que lo ha engrosado la línea de la curva, le está haciendo ver así como circunferencia. Y en los datos usted tiene radio, ¿no? No. ¿Por El qué? programa, el programa me lo bota así, con parábola y circunferencia, dice ahí, bueno, Mm, basta. Ya, Ya si cuando lo ha hecho saco, en el programa no hay problema. O sea, después está bien, no está mal, no está bien. Está bien ubicados las curvas verticales. La única que tiene de positivo a positivo es esta, hay una que está en la bajada, es de positivo a positivo, esa curva vertical. Entonces, hay también una de subida, de positivo a positivo. No sé, esta rasante estoy viendo como si fuera 0%, no tiene algún caso de 0%, eso no puede haber, ¿no? es que aquí yo le he puesto recto el trazo porque aquí, digamos, para que compense, digamos. Es que Por eso le he hecho recto. no puede haber 0, es 0,5 la mínima. Aquí en este tramo, Claro, ahí a ver la pendiente que es 0. sí. Ah, no, eso no puede haber. Tiene que ser 0,5. O sea, que no lo puedo colocar recto, digamos. No lo puede Siempre recto. colocar, no lo puede colocar recto. Ya, Entonces eso tiene que corregir, va a subir un poquito, no va a subir mucho. sí, sí. Y se va a empalmar con la curva amarilla que tiene ahí. Después tiene otra curva de positivo a positivo, pues, ¿no? Pero creo que debe dar la diferencia de pendientes es mayor a 0,5, así que no hay problema. Hay también esa curva. La siguiente es Digamos, que y si es que fuera menor a 0,5, entonces aquí ya no habría curva, ya no tendría que habría seguir. curva. Ya no habría curva, sería un quiebre constructivo solamente. No se diseña. Ya. Entonces, Pero ahí hay más porque es de 8,41 hasta a 2,26, o sea, hay más de 5%. Entonces no hay problema. bueno, ingeniero, esa era mi duda. Ya. Y aquí igual, estaría bien así igual, aquí lo corte todo este pedazo. Sí, o sea, ahora vamos a ver en el diagrama de masas si hay compensación, digamos, ¿no? Si no habría compensación, aparentemente sí las hay, pero por ejemplo ese corte grande que tiene, ese corte tiene que ir a algún relleno. Aquí al lado, en la curva vertical, tiene un relleno. Si ahí tiene un relleno, no sé si será de la misma magnitud. Y aquí a la derecha también tiene relleno, pues, ¿no? Entonces el material de corte va a ir a esos dos rellenos. Entonces ahí se va a notar en el diagrama de más. Por lo pronto no está mal, por eso no está mal. Bueno, ingeniero, y también quiero compartir el Excel, que lo hemos hecho, bueno, puedes revisar y todo. Ya.
¿Está bien mi pantalla, ingeniero? Sí, Bueno, este bloque es de las curvas verticales. mm, a ver, está Estas poniendo las progresivas cada cuánto, porque en las curvas verticales hay que poner cada 5 metros. Bueno, esta es una tabla de diseño técnicamente. Y para el replanteo es esto de aquí. Ah, ya. Este de aquí es el replanteo. Ah, Cada ya. 10 estamos, Ah, cada 10 nosotros estamos colocando. cada 10 han puesto, ya. Eh, deflexión, ¿qué están poniendo? Ah, la deflexión es Y, ¿no? Sí, está bien. Cota rasante y cota terreno. Perfecto, Y, está bien. y la cota rasante se refiere a la rasante, ¿no? A la rasante. Y la cota terreno ya se refiere ya a la curva. La cota curva es, en realidad, no es cota terreno, es cota curva. Ah, Ingeniero, la cota curva sería la cota rasante menos el Y, Más menos, en algunos casos es más y en algunos es menos. dependiendo de si está encima o en columpio. Exactamente. Ahí. Están bien después sus tablas, o sea, hay que llenarlas, pero están bien. ya, bueno, ingeniero. ¿Y lo mantenemos con cada 10 o cada 5? Háganlo cada 10 porque están grandes, al menos algunas de 100 que tienen están grandes para hacer de a 5, ¿no? Háganlas, cuando sean chicas, o sea, menor a 50, las hacen de cada 5. No hay menores de 50. Ya, entonces vayan acabando esas cosas, ¿ya? Y con eso ya tendrían para la clase del miércoles pueden llevar una hoja para que les haga la tercera firma. ¿Llevamos el plano o cómo? El plano o una hoja blanca para que les haga la tercera firma, porque ustedes sí han llegado a acabar la parte de altimetría. Bueno, ingeniero. ¿Ya? No. Hasta luego, hasta luego.